La llamada del director llegó mientras calificaba los ensayos parciales de mi hijo de 8º grado. Señor Carter, le habla el director Thompson. Su hijo, Leo, se peleó en la escuela. Hirió a otro estudiante. Necesito que vengas enseguida. Mi bolígrafo rojo trazó una línea larga e irregular en el papel. Ahora, mi Leo, ¿quién lloraría si pisara una hormiga sin querer? ¿Se metió en una pelea? No tenía sentido. Conseguí un sustituto a toda prisa y salí corriendo al estacionamiento, subiéndome al Honda Civic de 10 años que había sido mi fiel compañero durante los últimos 5. El sol de septiembre seguía implacable, y gotas de sudor me corrían por la frente, escociéndome los ojos. En la oficina del director, Leo estaba de pie en un rincón, cabizbajo. La camisa de su uniforme escolar estaba manchada de tierra y se le formaba un pequeño moretón morado en la comisura de la boca. Levantó la vista cuando entré, con los ojos enrojecidos. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. El señor Carter, el director, una mujer severa con gafas de cristales afilados, señaló una silla. Su hijo le causó a Ethan Vance un moretón feo. Sus padres vienen de camino. Me acerqué a Leo y le limpié con cuidado una mancha de tierra de la mejilla. ¿Qué pasó? Dijo que era una niña de acogida rara sin madre. Leo susurró con la voz llena de lágrimas. Dijo que solo eres una profesora sin blanca, y que por eso te dejó. Se me encogió el corazón. Durante años, intenté darle a Leo el doble de amor para compensar la ausencia de una madre, pero sabía que era un vacío que nunca podría llenar del todo. Aún así, no se usan los puños. Le alisé el pelo. Te enseñé algo mejor, Leo. La violencia nunca es la solución. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y el taconeo brusco y apresurado de unos tacones altos resonó en el suelo de linóleo. Levanté la vista, por un instante, el tiempo se detuvo. 10 años. Claire Vance estaba en la puerta, vestida con un traje de Chanel y con el bolso de Hermès colgado del brazo. El tiempo había sido excepcionalmente benévolo con ella. Se veía aún más elegante que en la universidad. Pero sus ojos, los que una vez albergaron constelaciones enteras, ahora estaban llenos de hielo. Su mirada me recorrió, deteniéndose una fracción de segundo en mi polo desgastado y mis vaqueros descoloridos antes de posarse en Leo. ¿Ese es el chico que golpeó a mi Ethan? Su voz era fría como un viento de diciembre. El director Thompson intentó mediar de inmediato. Señora Vance, solo fue una pequeña pelea entre niños. ¿Una pequeña pelea? Claire la interrumpió. Mi hijo tiene el brazo completamente magullado. Si eso deja una cicatriz, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad? Caminó hacia mí envuelta en una ola de perfume caro, un aroma que nunca podría permitirme. Liam, dijo, con una sonrisa burlona en los labios. Después de todos estos años, no has cambiado nada. Ni siquiera sabes criar bien a un niño. Leo levantó la cabeza de golpe. No hables de mi padre. Ahora, le puse una mano firme en el hombro. Claire soltó una risa corta y aguda. ¿Qué me pasa? Los niños de familias monoparentales siempre son problemáticos. Tu padre era igual. Y mira, ahora te estás volviendo igual. El ambiente en la oficina se quedó en silencio. Algunos profesores en la sala se interesaron de repente por los papeles en sus escritorios. Miré a esta desconocida frente a mí y recordé un día lluvioso de nuestro último año de universidad. Había arrastrado su maleta hasta la acera, sin siquiera mirar atrás mientras se subía a un Bentley que la esperaba, diciéndome que no veía un futuro conmigo. Claire, dije, respirando hondo, averigüemos qué pasó con los chicos. ¿Averiguarlo? Arqueó una ceja perfectamente delineada. Que expulsen a tu hijo. Esa es la mejor solución, intervino el director, nervioso. Señora Vance, no es tan grave. Director Thompson, dijo Claire, sacando su teléfono.
¿Quiere que llame al superintendente Miller para que me dé su opinión? En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Un niño gordito entró corriendo y se arrojó a los brazos de Claire. Mamá, fueron ellos. Me golpearon. Debe ser Ethan. Noté que el moretón en su brazo era real, pero no tan grave como Claire lo había hecho parecer. ¿Ves esto? Claire abrazó a su hijo con gesto protector. Golpea fuerte. Claramente tiene tendencias violentas. Leo se apartó de mí. Ethan empezó. Él y 3 de sus amigos me atacaron en grupo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Mentiroso. Ethan señaló a Leo con el dedo. Tú empezaste, psicópata. Ya basta. Mi voz era baja, pero silenció la sala. Me acerqué a Ethan y me agaché a su altura. Oye, amigo. ¿Puedes decirme por qué llamarías a Leo un bicho raro sin madre? Ethan miró a su alrededor con nerviosismo. Yo no. Tú sí. Leo temblaba de ira ahora. Dijiste que mi papá merecía que lo dejaran, que tu mamá tiene una vida mucho mejor ahora, y que mi papá nunca estará a la altura. El rostro de Claire palideció. Me levanté lentamente y saqué una carpeta de mi maletín. Dentro había una carta que había recibido esa misma mañana. Un nombramiento oficial del Departamento de Educación del Estado, invitándome a unirme a un nuevo grupo de trabajo sobre salud mental adolescente y reforma curricular. Director Thompson, no creo que esta sea una lucha fácil. Le entregué la carta. Según mi experiencia como educadora, el comportamiento de Ethan podría clasificarse como acoso escolar, que es un problema mucho más grave. Claire le arrebató la carta, examinando con la mirada el membrete oficial. Una fría sonrisa regresó a su rostro. Bueno, mírate, ascendiendo en el mundo, una experta para el Estado. No me consideraría una experta, solo un profesor haciendo su trabajo, dije, mirándola fijamente. Pero los problemas de tu hijo podrían ser más graves que los de Leo. ¿Qué se supone que significa eso? Un niño que usa su estatus familiar para humillar a sus compañeros y que inmediatamente recurre a sus padres para presionarlos. Dudo que sea la primera vez, ¿verdad? Me volví hacia el director. Señora Thompson, recomiendo una investigación exhaustiva. Si existe un patrón de acoso escolar, debe manejarse de acuerdo con la política antiacoso oficial del distrito. El rostro de Claire palideció y se tornó pálido, sus labios perfectamente pintados de rojo temblaron levemente. Probablemente nunca imaginó que el pobre estudiante de hace 10 años, el que ni siquiera podía permitirse una cena de cumpleaños decente, estaría ante ella así. Liam, ¿de verdad tienes que hacer esto? Su voz era más suave ahora, con un tono de súplica apenas perceptible. La miré a los ojos y de repente me sentí exhausto. Todo esto por una relación que terminó hace una década, por una inútil lucha de voluntades. No se trata de lo que yo quiero, dije en voz baja. Se trata de lo que nuestros hijos necesitan aprender. Necesitan aprender respeto y decencia. Eso no tiene nada que ver con cuánto dinero ganan sus padres. Afuera, sonó la campana final. El sonido de los estudiantes entrando en masa a los pasillos, riendo y gritando, nos inundó, un vívido eco de una vida a la que jamás podríamos volver. Capítulo 2. El decano de estudiantes, un hombre siempre nervioso, nos acompañó a una pequeña sala de conferencias para la meditación. El sillón de cuero se sentía rígido e incómoda. Me moví y mis ojos se encontraron con los de Claire. Ella apartó la mirada al instante, con los dedos temblorosos al tomar su taza de té. Los 2 chicos estaban equivocados, dijo el decano, retorciéndose las manos. Ethan no debería haber usado un lenguaje tan hiriente, y Leo no debería haber recurrido a la violencia. Creo que si ambos se disculpan, podemos dejar esto atrás. No estoy de acuerdo, dijimos Claire y yo al unísono. Un silencio incómodo llenó la sala. Fui el primero en romperlo. Decano Wallace,
no se puede resolver el acoso escolar culpando a ambos lados. Si dejamos pasar esto hoy, ¿qué mensaje transmite? Que la única forma de que un niño se defienda es con los puños. Claire dejó su taza, la porcelana tintineó contra la mesa de cristal. El experto tiene razón, dijo con voz cargada de sarcasmo. Esto debe tomarse con seriedad. Sin embargo, creo que quien lanzó el primer puñetazo tiene la mayor responsabilidad. Éramos como dos esgrimistas, cada sentencia una parada y una estocada calculadas. Leo habló, su voz apenas era un susurro. No es la primera vez que Ethan hace esto. Se ha metido con un montón de chicos de nuestra clase. Eso es mucho. Ethan se levantó de un salto, pero Claire lo bajó rápidamente. El sudor perlaba la frente del decano. ¿Hay alguna prueba de esto? Puedo preguntarles a mis compañeros. Ellos te lo dirán, dijo Leo, mirándome en busca de apoyo. Asentí con firmeza. En ese momento, ya no era el niño inseguro que ella había dejado atrás. Era un padre que creía en su hijo. Claire se puso de pie de repente. Señor Wallace, ¿podría hablar a solas con Liam un momento? El decano pareció aliviado y rápidamente sacó a los chicos de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, sintió como si les hubieran chupado todo el oxígeno. Claire se acercó a la ventana, el sol de la tarde dibujaba su silueta en dorado. Me asaltó una sensación de déjà vu. ¿Yo? Observándola desde el otro lado de la biblioteca, su perfil iluminado por el sol poniente mientras leía. ¿Tenías que hacer esto tan feo? Me preguntó. Ethan es un chico solitario. Necesita atención. Me quedé atónito. Esta no era la Claire que yo conocía, la mujer orgullosa e inquebrantable que jamás mostró un atisbo de debilidad. Su padre, Richard, nunca está en casa. Se ausenta durante semanas, dijo en voz baja. Ethan se porta mal porque es la única forma en que se siente visto. ¿Así que lo malcrías con cosas? ¿Y lo encubres con tu influencia? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Se giró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No tienes derecho a juzgarme, Liam. ¿Tienes idea de por qué te dejé? Porque era pobre. Me repetí esas palabras durante 10 años. ¿Estaban entumecidos ahora? No. Su voz se quebró por la repentina emoción. Es porque siempre fuiste tan santurrón. Histere de Rea, habla de esto. Siempre pensaste que tus ideales eran más importantes que poner comida en la mesa, dijo, caminando hacia mí. Creías que podías vivir de sueños. Pero la vida no es un cuento de hadas, Liam. Estaba embarazada y ni siquiera podías permitirte un frasco de vitaminas prenatales. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. ¿Qué dijiste? Claire parecía como si la hubieran golpeado, llevándose la mano a la boca. Pero era demasiado tarde. ¿Qué embarazo? Me puse de pie con la voz temblorosa. Una lágrima se abrió paso a través de su maquillaje perfecto. Es cosa del pasado. Claire. La agarré por los hombros. Dime de qué estás hablando. Se apartó y se hundió en una silla. El verano después del penúltimo año, quedé embarazada. De tu bebé. Iba a sorprenderte, pero... ¿Pero qué? Ese verano, trabajé en 3 empleos diferentes para ahorrar para su regalo de cumpleaños. Ni siquiera tenía dinero para arreglar mi teléfono roto. Fui a buscarte, dijo con una risa amarga. Estabas transportando paneles de yeso en una obra, cubierto de polvo, tan delgado que parecías un fantasma. Y en ese momento, lo supe. Sabía que si tuviéramos ese bebé, solo lo traeríamos a un mundo de sufrimiento. Sentía las piernas débiles. Me agarré al respaldo del sofá para mantenerme erguida. Así que... te deshiciste de él. Mi madre me llevó a la clínica, susurró,
con la voz entrecortada por un sollozo. Dijo que era mejor lidiar con el dolor de una vez. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias parecían quemarme los ojos. Recuerdo ese verano. Cómo Claire se había distanciado de repente. Cómo había roto conmigo justo después de empezar el nuevo semestre. Pensé que simplemente se había cansado de ser pobre. Pero esto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué habría servido? Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué podrías haber hecho aparte de abrazarme y pedirme perdón? Sus palabras fueron como un cuchillo que se retorcía en mi herida más antigua. Tenía razón. ¿Qué podía haber hecho? Una universitaria sin blanca que apenas podía alimentarse. ¿Se suponía que debía dejarla sufrir conmigo? Así que elegiste a Richard, dije con voz hueca. Al menos él podía darle a una niña lo mejor de todo, dijo ella, secándose las lágrimas, transformándose de nuevo en la intocable señora Vance. Ethan va a los mejores colegios privados. Estudiará en el extranjero. Nunca le faltará de nada. Una risa sin humor escapó de mis labios. La ironía era sofocante. ¿Y estás satisfecho con eso? Pregunté. Con esta vida perfecta que has construido, por un instante, su serenidad se quebró. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a ambos. Dean Wallace asomó la cabeza. ¿Estamos, avanzando? Claire se recompuso rápidamente. Está bien. Simplemente haremos que los chicos se disculpen. No, dije. Ambos me miraron fijamente. Lien. La mirada de Claire fue una clara advertencia. Caminé hacia la puerta y me dirigí al decano. Insisto en una investigación exhaustiva del acoso. Esto no es solo por Leo. También es por Ethan. ¿De qué estás hablando? Claire se levantó, con los ojos brillantes. Un niño que tiene que lastimar a otros para llamar la atención necesita ayuda. Dije, mirándola fijamente. Si no lo abordas ahora, se meterá en problemas mucho mayores más adelante. Supongo que no es eso lo que quieres, ¿verdad? El decano Wallace parecía estar entre la espada y la pared. Bueno, está bien. Procederemos como sugiere el señor Carter. Haré que el tutor hable con otros alumnos. Claire me miró fijamente, una mezcla compleja de ira, decepción y algo más que no pude descifrar. Te vas a arrepentir de esto, Liam. Abrí la puerta de la sala de conferencias y la luz del sol entró a raudales. Lo único que lamento, dije, es que hace 10 años no tuve la fuerza suficiente para que te quedaras. Salí sin mirar atrás. En el pasillo, Leo me miró con el ceño fruncido por la preocupación. Papá, tienes los ojos rojos. Le rodeé los hombros con el brazo. No es nada. Solo les entró polvo. Tenía que ser polvo. Wallace podía doler tanto. Tanto que solo quería desplomarme en el suelo y llorar. El capítulo 3, los resultados de la investigación, llegó 3 días después. La señora Davis, la tutora, había hablado individualmente con más de una docena de estudiantes. Más de la mitad reportaron haber sido intimidados por Ethan Vance en algún momento. Desde que les quitaron el dinero del almuerzo hasta que los intimidaron para que hicieran sus tareas. 2 chicas dijeron que se burlaba constantemente de su peso. La evidencia era irrefutable. La escuela tenía que actuar. Ethan recibió una detención formal y se le exigió que presentara una disculpa pública a la clase. El decano me llamó personalmente para darme la noticia, con un tono cuidadosamente neutral, intentando no distanciarse de ninguna de las partes. Me quedé en el pequeño balcón de mi apartamento de profesor, con el teléfono en la mano. Abajo, los estudiantes jugaban al baloncesto, sus gritos y risas se elevaban hasta los 5 pisos. Señor Carter, ¿le parece aceptable esta resolución? Simplemente siga la política de la escuela,
dije. Después de colgar, miré a lo lejos. Había vivido en este pequeño apartamento de una habitación durante 7 años, desde que Leo empezó la primaria. Era pequeño, pero recibía buen sol y a Leo le gustaba hacer sus tareas en el balcón. Mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Dudé y luego respondí. Liam, soy yo. La voz de Claire, filtrada por el teléfono, sonaba distante. Se oía un silencio de fondo. Probablemente estaba en su coche. ¿Qué pasa? ¿Podemos vernos? Dijo. ¿Solo nosotras dos? Debí haber dicho que no. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Ahora teníamos nuestras propias vidas. Pero otra parte traidora de mí dijo, de acuerdo. Quedamos en encontrarnos en una cafetería en la calle detrás de nuestra antigua universidad. Solíamos pasar tardes enteras allí, saboreando las limonadas más baratas del menú. Claire ya estaba allí cuando llegué. Había cambiado el traje formal por una sencilla camiseta blanca y vaqueros, como si intentara retroceder el tiempo a propósito. La cafetería había sido renovada y no se parecía en nada a la que recordaba. Solo quedaba el tablón de anuncios cubierto de notas adhesivas de colores. Un mosaico de promesas de amor y sueños de estudiante. Te pedí un americano, dijo. Siempre lo tomabas. Me senté, mirando el líquido negro. Solía beberlo porque era lo más barato con cafeína, energía para los turnos de noche en cualquier trabajo de medio tiempo que tuviera. Con el tiempo, me empezó a gustar el sabor. ¿Cómo lo toma Ethan? Pregunté. Ella removió su café con leche. Él lloró todo el día. Richard estaba furioso y dijo que estaba avergonzando a la familia. ¿Entonces estás aquí para pedirme que vaya a la escuela para que deje de castigarme? No. Me miró. Estoy aquí para disculparme. Eso me pilló desprevenido. Por lo que dije el otro día, me dijo en voz baja, no debería haber sacado el tema del pasado. Una suave melodía de jazz sonaba por los altavoces del café. Una banda sonora extrañamente suave para esta conversación. Soy yo quien debería disculparse, dije. Si en aquel entonces lo hubiera sido. No, me interrumpió. Todo es cosa del pasado. Y fue el niño que nunca fue el amor que se quedó sin camino. Todo enterrado por el tiempo. La madre de Leo. Preguntó, vacilante. ¿Es ella la indicada? Me tomó un segundo darme cuenta de lo que insinuaba. Nunca le dije a nadie fuera de mi círculo más cercano que Leo no era mi hijo biológico. El año que me gradué, estaba de voluntaria en un albergue juvenil local cuando conocí a un niño tranquilo de 5 años llamado Leo. Lo habían abandonado al nacer por fisura palatina y era terriblemente tímido. Por alguna razón, conectamos. En cuanto obtuve mi licencia de maestro y un trabajo estable, lo primero que hice fue iniciar el proceso de adopción. Todos me decían que estaba loco, que era un jovencito que apenas empezaba, que se estaba atando de esa manera. Pero Leo me dio una familia. Él era quien me calentaba tranquilamente un vaso de leche cuando me quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes. El que intentaba prepararme sopa cuando estaba enferma. El vínculo que habíamos forjado durante 10 años era más fuerte que la sangre. Leo no tiene madre, dije finalmente. Lo adopté. La cuchara de Claire golpeó su taza, salpicando café con leche sobre la mesa. Lo has estado criando. Sola. Ha sido bueno, dije con una pequeña sonrisa. Leo es un niño genial. Su mirada era compleja. Así que, durante los últimos 10 años, has sido padre y madre a la vez. No es tan dramático, dije, intentando restarle importancia. Somos una familia normal. El silencio se extendió entre nosotros. No solo nos separaban 10 años, sino 2 universos completamente distintos. Recuerdo que solías decir que querías una hija, dijo Claire de repente,
con tu mirada y mi mal humor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el corazón. ¿Cómo podía recordar algo de hace tanto tiempo? Éramos solo niños, hablando tonterías. Pero yo recordé, susurró con voz ronca, Leo, mi. Su teléfono vibró, rompiendo el instante. Miró la pantalla y su expresión se tensó al instante. Ni. Sí, solo salí de compras. Llegaré pronto a casa. Esa sola palabra, cariño, fue como un balde de agua helada, devolviéndome a la realidad. ¿Qué hacía aquí sentado recordando con una mujer casada? Deberías irte, dije, poniéndome de pie. Richard me espera. Liam, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Si me hubiera quedado con el bebé entonces, ¿habría sido diferente para nosotros? Por primera vez en una década, la miré de verdad. Vi las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos que el maquillaje no lograba disimular, el profundo cansancio en su mirada. La vida de esposa trofeo no era tan glamurosa como parecía. No hay dudas, dije, apartando la mano con suavidad. Ahora cada una tiene su propia vida. Salí de la cafetería y salí al sol del atardecer. Los estudiantes pasaban en pequeños grupos, con rostros tan jóvenes y prometedores como los nuestros. Liam y Claire corrieron tras de mí. ¿Puedo? ¿Me das tu número? La miré y sentí una profunda tristeza. Hace 10 años, yo era quien le rogaba que no se fuera. Ahora, los papeles se habían invertido. No tiene caso, dije. Leo pronto terminará la secundaria. Nos mudamos. ¿A dónde me mudaba? A otra ciudad. Era la verdad. Acababa de aceptar un puesto en una escuela secundaria de primera en Filadelfia. Nos íbamos al final del semestre. Se le pusieron los ojos rojos. ¿Será por mí? Es porque es una mejor oportunidad. Mentí. La verdad era que eran ambas cosas. No quería que Leo fuera el tema de los chismes del colegio y no quería volver a tener problemas con Claire. Algunas heridas, una vez que por fin han cicatrizado, es mejor no tocarlas. Cuídate, Claire, dije, y me giré hacia el sol poniente. Esta vez, no miré atrás. Igual que no lo había hecho hacía tantos años. Capítulo 4. Leo escribió 3 borradores de su carta de disculpa. El primero estaba lleno de indignación justificada. El segundo fue demasiado formal. Pero el tercero finalmente dio en el clavo. Admitió que golpear estaba mal, pero también señaló con delicadeza que los ataques verbales de Ethan habían sido el origen. ¿Está bien? Me preguntó con el rostro lleno de ansiedad. Le revolví el pelo. Es perfecto. Asumiste la responsabilidad, pero también te mantuviste firme. Al día siguiente, durante la clase, me tomé un tiempo libre en el trabajo para estar presente. Al llegar al aula, vi a Claire parada afuera de la puerta trasera, con la misma expresión de nerviosismo que yo. Leo, me vio y se removió incómoda. Solo quería. Ya entiendo, asentí. Somos padres. Dentro, la señora Davis supervisaba la disculpa. Ethan fue el primero, murmurando una declaración preparada, con una voz apenas audible. Cuando le llegó el turno a Leo, respiró hondo y se dirigió al frente del salón. Siento haberte pegado, dijo con voz clara y firme. Pero también quiero que sepas, Ethan, que las palabras duelen más que los puños. No tengo mamá, pero tengo al mejor papá del mundo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi papá me enseñó a ser amable, pero también a tener carácter. Decía que si alguien te hace daño, debes protegerte, pero también debes confiar en que tus maestros y padres harán lo correcto. La señora Davis asintió en señal de aprobación y empezó a aplaudir. Siguieron algunos aplausos vacilantes de los estudiantes, que luego se convirtieron en una cálida ovación. Leo miró hacia la ventana y sus ojos, brillantes y resplandecientes, se encontraron con los míos.
En ese momento, supe que mi pequeño estaba creciendo. Ethan se quedó a un lado, con una expresión que mezclaba vergüenza, desafío y algo que se parecía mucho a la envidia. Después de la escuela, Leo corrió hacia mí, radiante. Papá, todos dijeron que mi discurso fue genial. Fue genial, dije, abrazándolo. ¿Qué quieres cenar? Me acaban de pagar. Yo invito, barbacoa coreana, gritó. Luego se le ensombreció un poco la cara. Espera, ¿no es caro? Podemos darnos un capricho de vez en cuando. Justo cuando estábamos a punto de irnos, Claire y Ethan se acercaron. El aire se llenó de incomodidad. Señor Carter, dijo Claire, rompiendo el silencio. Ethan tiene algo que decirle a Leo. Arrastró los pies un momento antes de murmurar, perdón por lo que dije. Leo parpadeó y luego saludó con la mano. Yo también lo siento. No debí haberte pegado tan fuerte. Los dos chicos se miraron y inesperadamente, sonrieron. El mundo de los niños es maravillosamente simple. Los rencores se forman y se disuelven como la niebla matutina. ¿Por qué no? Voy a preparar la cena, sugirió Claire de repente. Invito yo, como disculpa. Mi primer instinto fue decir que no, pero Leo ya asentía con entusiasmo. Sí, Ethan, ¿te gusta la barbacoa coreana? Y así, media hora después, los cuatro estábamos sentados alrededor de una parrilla. La cena más extraña a la que he asistido. Los chicos conectaron enseguida, y su conversación saltó de los videojuegos al anime. Todo rastro de su anterior animosidad desapareció. Bueno, se hicieron amigos enseguida, dijo Claire con una sonrisa triste. El vapor de la parrilla flotaba en el aire, nublándole el rostro. ¿Richard viaja mucho por negocios? Pregunté y me arrepentí al instante. No era asunto mío. Sí, estoy ocupada, respondió secamente, dejando claro que no quería dar más detalles. La risa estalló en el lado de la mesa de los chicos. Leo le enseñaba pacientemente a Ethan cómo usar los palillos para coger un trozo de carne marinada. Nunca está tan contento, dijo Claire con una mirada dulce mientras observaba a su hijo. En casa, juega solo con su iPad. Leo también, admití. Normalmente solo tiene sus libros como compañía. Las brasas de la parrilla brillaban, la carne chisporroteaba. Parecía una metáfora de nuestro pasado caótico y nuestro presente aún más complicado. Cuando llegó la cuenta, insistí en dividirla. Claire no discutió, pero vi un destello de decepción en sus ojos. Afuera, ya era de noche. Los chicos se despidieron y planearon jugar videojuegos en línea el fin de semana. Déjame llevarte, se ofreció Claire. No, gracias. Tenemos el coche. Miró mi viejo y destartalado onda, una docena de pensamientos no expresados cruzaron su rostro. Finalmente, solo dijo, conduce con cuidado. Leo estaba sentado en el asiento del copiloto, tarareando una melodía de uno de sus videojuegos. El aire nocturno era fresco, con los primeros indicios del otoño. Papá, dijo Leo de repente, no creo que la mamá de Ethan sea tan feliz como finge. La intuición de un niño es algo muy poderoso. Cada uno tiene sus propios problemas, amigo, dije en voz baja. Por eso debemos agradecer lo que tenemos. Mi pequeño Honda nos llevó por las relucientes calles de la ciudad, un pequeño y humilde vehículo que transportaba nuestro mundo entero. No era mucho, pero era cálido. En el retrovisor, pude ver la figura solitaria de Claire, aún de pie frente al restaurante, una silueta solitaria contra las brillantes luces de la ciudad. Sentí una punzada en el pecho, no dolorosa, solo un dolor sordo y persistente. Hay distancias que 10 años no pueden salvar. La diferencia entre un Honda y un Mercedes no se trata solo del precio. Se trata de dos vidas que tomaron caminos completamente diferentes. Ese fin de semana, en el capítulo 5, Ethan vino a jugar, tal como él y Leo habían planeado.
Me tomé el día libre y fregué nuestro pequeño apartamento hasta dejarlo reluciente. Leo estaba hecho un manojo de nervios, reorganizando constantemente sus libros y juguetes. Papá, la casa de Ethan es enorme. Incluso tiene piscina. ¿Y si piensa que nuestro lugar es aburrido? Si es un amigo de verdad, no le importará. Le dije, mientras le acariciaba el pelo. Cuando sonó el timbre, Leo prácticamente salió corriendo a abrir. Pero era solo Ethan, a quien había dejado un conductor. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté. Ella y mi papá se pelearon. Ethan murmuró algo, rompió algo y ella lloró. Intercambié una mirada preocupada con Leo. Bueno, pasen, dije, haciéndome a un lado. Leo acaba de conseguir un videojuego nuevo. Pueden probarlo. Los chicos pronto se perdieron en su mundo digital, olvidando temporalmente sus problemas. Me senté en el balcón, intentando corregir exámenes, pero mis oídos estaban atentos a la conversación en la sala. ¿Tus padres se pelean mucho?, preguntó Leo. Sí. La voz de Ethan sonó apagada. Mi papá nunca está en casa y eso enfurece a mi mamá. Mi papá nunca se enoja. Dijo Leo con un toque de orgullo. Dice que hay que ser la persona más grande. Tienes mucha suerte, dijo Ethan. El señor Carter es genial. Sentí una inmensa calidez y tristeza a partes iguales. Esa tarde les enseñé a hacer pizza casera. Ethan, que claramente nunca había pisado una cocina, se llenó la cara de harina, pero se reía a carcajadas. Mi mamá nunca cocina, dijo, mientras estiraba la masa torpemente. Tenemos una empleada doméstica que lo hace todo. Mi papá puede con todo. Leo presumió. Sabe arreglar un grifo que gotea, sabe coser y me ayuda con la tarea. Ethan me miró con una adoración pura y sincera. Señor Carter, ¿puede ser mi papá también? La inocente pregunta me hizo vacilar. El círculo de masa de pizza cayó sobre el mostrador. Una metáfora deforme y fallida. Sonó el timbre, lo que me evitó tener que abrir. Era Claire. Tenía los ojos rojos e hinchados. Tenía el maquillaje corrido. Mamá. Ethan corrió hacia ella. El señor Carter y yo estamos haciendo pizza. Claire forzó una sonrisa. Perdón por molestar. No es molestia. Los chicos se divierten, dije. Quédate a cenar. Dudó un momento y luego asintió. Era la primera vez en una década que nos sentábamos a comer juntos sin la tensión del pasado. Los chicos charlaban sobre la escuela y el ambiente era sorprendentemente tranquilo. Después de cenar, Leo llevó a Ethan a su habitación para armar un rompecabezas. Claire y yo limpiamos la mesa del pequeño balcón. Gracias por hoy, dijo en voz baja. Hacía mucho que no veía a Ethan tan feliz. Los niños necesitan el tiempo de sus padres, dije. Eso no se puede comprar. Ella asintió con amargura. Sí. Una lección que aprendí demasiado tarde. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos como una constelación caída. Estábamos uno al lado del otro, como años atrás en el tejado de la biblioteca de la universidad, contemplando las estrellas. Richard tiene una aventura, dijo de repente, con una modelo. Es 10 años menor que yo. No sabía qué decir. Ofrecer compasión me pareció falso, pero el silencio me resultó frío. Lo elegí porque pensé que era estable, dijo con una risa autocrítica. Resulta que él era el mayor riesgo de todos. Quizás puedas solucionarlo, dije sin convicción. No queda nada por resolver. Miró fijamente la noche. Durante años, he estado viviendo una mentira. Esta vida cómoda por la que cambié mi alma. No vale nada. La brisa del atardecer le levantó el pelo y algunos mechones rozaron mi mejilla. El olor me era familiar, pero la distancia entre nosotros era nueva. Liam,
Si pudiéramos repetirlo todo. Se giró hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad. No hay segundas oportunidades, dije, interrumpiéndola. No podemos volver atrás. La luz en sus ojos parpadeó y se apagó. No, susurró, no podemos. El sonido de las risas de los chicos llegó desde el dormitorio. El sonido de una infancia feliz que ninguno de los dos tuvo. Voy a pedir el divorcio, dijo Claire, con voz repentinamente firme. Me llevo a Ethan y me voy de casa. Me quedé atónita. ¿Estás seguro? Completamente. No quiero que Ethan crezca pensando que el matrimonio es solo una red de mentiras y resentimiento. En ese momento, vi un atisbo de la chica que conocí en la universidad. La idealista apasionada que no le temía a nada. Si necesitas ayuda, empecé y luego paré. ¿Qué podría ofrecerle? El sueldo de una profesora a la exesposa de un millonario. Ella sonrió, y las líneas alrededor de sus ojos se arrugaron. Gracias, pero estaré bien. Tengo mis propios ahorros. Suficiente para que Ethan y yo empezáramos de cero. Cuando los acompañé a la planta baja, su chofer ya estaba esperando. Ethan abrazó a Leo y prometió volver el próximo fin de semana. Liam, dijo Claire justo antes de subir al coche. Gracias. ¿Por qué? Por seguir siendo mi amigo. Me dedicó una pequeña sonrisa triste y desapareció en la parte trasera del coche. El Mercedes arrancó, y sus luces traseras se perdieron en la noche. Leo me tiró de la manga. Papá, creo que estaba llorando. Le di unas palmaditas en la cabeza. A veces los adultos también nos ponemos tristes. ¿Podemos pasar más tiempo con ellos? Preguntó Leo con inocencia, para animarlos, como tú me animas a mí. El mundo sencillo de un niño, donde un poco de compañía lo arregla todo. Pero las heridas de los adultos cicatrizan, duras y profundas. No pude dormir esa noche. Recuerdos de hace 10 años se repetían en mi cabeza. El encuentro en la biblioteca, estudiar juntos, nuestro primer beso bajo los cerezos en flor. Si hubiera sabido que estaba embarazada entonces, ¿habría tomado una decisión diferente? Pero la vida no tiene un archivo de guardado que puedas recargar. Cada decisión lleva a un camino diferente, y hacía tiempo que caminábamos en direcciones opuestas. Capítulo 6. El divorcio de Claire fue menos complicado de lo que esperaba. Resultó que Richard estaba ansioso por deshacerse de ellos para empezar su nueva vida. En el acuerdo, Claire solo pidió un modesto apartamento y suficiente manutención para criar a Ethan cómodamente. No soy codiciosa, me dijo por teléfono. Solo quiero lo suficiente para que Ethan termine la universidad. Su voz sonaba tranquila, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Empezamos a hablar por teléfono de vez en cuando, sobre todo para coordinar planes para los chicos. Leo y Ethan se habían vuelto inseparables. A menudo hacían la tarea juntos o iban al parque a jugar al baloncesto. A veces, cuando Claire tenía que trabajar hasta tarde, invitaba a Ethan a cenar. Cuando tenía que irme de viaje de trabajo, ella cuidaba de Leo. Era un acuerdo extraño y tácito. Éramos como viejos amigos que reencontraban sus vidas, o tal vez como una pareja divorciada criando a sus hijos juntos. Pero sabía que había una línea invisible entre nosotros. Una línea que, si se cruzaba, solo traería dolor. Casi la cruzamos en una noche lluviosa. Leo tuvo mucha fiebre y lo llevé de urgencias. En la sala de espera, vi a Claire sosteniendo en brazos a Ethan, que lloraba. ¿Qué pasa?, preguntamos al unísono. Una reacción alérgica. Tiene urticaria. Dijo, pálida de preocupación. Mi niñera está fuera de la ciudad. Así que estoy solo. Leo, a pesar de la fiebre, intentó ser valiente por su amigo. No te preocupes, Ethan. Murmuró soñoliento. La inyección ni siquiera duele. Al ver a nuestros dos hijos intentando consolarse,
Claire y yo compartimos una mirada de resignación y cansancio. Esta era la complicada realidad de la paternidad a una edad madura. En la sala de tratamiento, los niños yacían en camas contiguas, durmiendo profundamente con 4 goteros en los brazos. Claire y yo nos sentamos entre ellos, 2 centinelas vigilando. ¿Recuerdas aquella vez en la universidad que tuviste gripe?, dijo en voz baja. Esperé afuera de tu dormitorio toda la noche. ¿Cómo podría olvidarlo? Los dormitorios tenían un toque de queda estricto, así que no podía entrar. Se quedó afuera, en el frío, hasta el amanecer. Mi compañera de cuarto la encontró a la mañana siguiente y se burló de ella hasta que se puso colorada. Éramos tan jóvenes, suspiró. Tanta energía. Ya no somos tan viejos, dije. Solo tenemos 30 y tantos. Sonrió, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos se profundizaron. Siempre supiste cómo hacerme sentir mejor, Liam. La solución salina goteaba, gota a gota, como un reloj que marcaba los segundos. En la quietud de la habitación del hospital, una frágil intimidad comenzó a florecer. Los 4 de Ethan terminaron primeros, pero la lluvia caía a cántaros. Claire no había conducido, y la espera para un Uber fue de más de 1 hora. ¿Puedo llevarte? Me ofrecí. Mi coche no es bonito, pero funciona. Así que creamos un espectáculo extraño. Yo conduciendo mi estrecho Honda Civic, Ethan en el asiento del copiloto y Claire atrás con un Leo dormido sobre su regazo. Una familia improvisada de 4, avanzando lentamente por la ciudad azotada por la tormenta. El nuevo apartamento de Claire no estaba lejos, pero estaba en un edificio elegante y moderno. El portero les dirigió a sus empapados compañeros una mirada muy extraña. Sube un momento, dijo mientras abría la puerta. Espera a que pare la lluvia. Debería haber dicho que no. Era tarde. Estábamos solos. Era territorio peligroso. Pero Leo seguía profundamente dormido en mis brazos, y la tormenta solo empeoraba. Solo un ratito, dije. El apartamento era espacioso y minimalista, pero hacía frío. Los muebles caros parecían sacados de una sala de exposición, sin ningún toque personal. Solo el cuarto de juegos de Ethan era un derroche de color y desorden. Acomodé con cuidado a Leo en el sofá y lo tapé con una manta. Al darme la vuelta, casi choco con Claire. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía oír su respiración. Liam, susurró, su voz como una pluma rozando mi piel. Podía oler su perfume, ahora mezclado con el aroma limpio de la lluvia. En ese momento, ella no era la adinerada señora Vance. Era simplemente Claire, la chica que había amado con toda la devoción feroz e inquebrantable de mi juventud. Sus dedos rozaron el dorso de mi mano. En ese preciso instante, Leo se movió en el sofá, murmurando algo en sueños. Retrocedí como si me hubiera quemado. Es tarde. Debería irme. Un destello de decepción cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente. La lluvia no ha parado. No pasa nada, dije, cogiendo a Leo en brazos. Un poco de lluvia no nos hará daño. Prácticamente salí corriendo de su edificio. Las frías gotas de lluvia que me golpeaban la cara fueron una grata sorpresa, un alivio para el fuego que amenazaba con reavivarse en mi pecho. Mientras conducía bajo la lluvia, Leo murmuró contra mi hombro. Su sofá es muy cómodo, papá. Vuelve a dormir, amigo, le susurré, besándole la frente. Ya casi llegamos. En mi retrovisor, vi una sola luz encendida en su edificio. Una silueta permaneció de pie en la ventana, observando durante un largo rato. Sabía que si hubiera regresado entonces, podría haberlo perdido todo de nuevo. Pero un espejo roto, por mucho que lo repares, siempre mostrará las grietas. Algunos errores son irreversibles. No dormí en toda la noche. Capítulo 7. Llegaron las órdenes oficiales de transferencia del distrito. El siguiente año escolar,
daría clases en una de las mejores preparatorias de Filadelfia. Incluso me habían conseguido un apartamento de 2 habitaciones en el campus. Leo estaba triste y emocionado por la mudanza. Triste por dejar a sus amigos, pero emocionado ante la perspectiva de una habitación nueva y más grande. ¿Puedo pintar las paredes de azul?, preguntó con los ojos muy abiertos. Por supuesto. Es tu habitación. Puedes hacer lo que quieras. Mientras empacaba, encontré una vieja caja de hojalata de la universidad. Dentro había una colección de talones de entradas, folletos de conciertos y cartas que Claire me había escrito. ¿Qué es esto?, preguntó Leo, cogiendo una fotografía descolorida. Era de Claire y de mí, riéndonos bajo un dosel de cerezos en flor. Era la primavera de nuestro segundo año. Tenía el pelo largo y yo aún no usaba gafas. ¿Un viejo amigo?, le pregunté, ¿es la mamá de Ethan? Los ojos de Leo se iluminaron. ¡Guau! Era realmente bonita. Era tan hermosa que dolía recordarla. Sonó mi teléfono. Era Claire. Últimamente llamaba más a menudo, a veces por los chicos, a veces solo para hablar. Pronto es el cumpleaños de Ethan, dijo. Esperaba que Leo pudiera venir. Solo estamos haciendo algo pequeño en casa. Debería haber dicho que no, una copa de despedida siempre es lo más embriagador. Pero Leo estaba a mi lado, asintiendo con tanta fuerza que pensé que se le iba a caer. Bueno, dije, solo envíame un mensaje con la hora y el lugar. La fiesta fue, como ella había dicho, muy pequeña. Solo un pastel y algunos platos que ella misma había preparado. Mi mamá practicó durante semanas, nos susurró Ethan. Ardía como 5 filetes. Claire se sonrojó. Nunca he cocinado de verdad. Apenas estoy aprendiendo. Llevaba un delantal y el pelo recogido. Se veía diferente. Menos pulida. Más real. Más suave. Los chicos devoraron el pastel y luego desaparecieron para jugar con una consola nueva. Claire y yo nos quedamos en la mesa, rodeadas de los restos de la comida. Me mudo, dije abruptamente, a Filadelfia. El mes que viene, el cuchillo que tenía en la mano se detuvo a mitad de cortar una manzana. ¿Tan pronto? Llevo un tiempo preparándolo. Simplemente no lo había mencionado. Se hizo un silencio denso y pesado. El único sonido era la risa de los chicos desde la otra habitación, lo que solo hacía que el silencio en el comedor se sintiera más profundo. Genial, dijo finalmente. Filadelfia tiene más oportunidades. Será bueno para Leo. Esas palabras educadas y sin sentido que la gente usa para ocultar lo que realmente siente. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué planes tienes? Abrí una floristería, dijo con una pequeña sonrisa. Por fin hago algo que realmente me encanta. Entonces me di cuenta de que su balcón estaba lleno de plantas. Un derroche de verde y color. Recuerdo que en la universidad dijiste que querías abrir una floristería. Te dije que querías estar rodeado del aroma de las flores todo el día. De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo podría olvidarlo? Querías llamarlo, Flores de Claire y Lien. Querías poner nuestros nombres. El tiempo tiene una curiosa forma de cerrar el círculo. 10 años después, por fin tienes su floristería, pero mi nombre no aparece por ningún lado. Liem, dijo ella. De repente, su mano cubrió la mía. No te vayas. Su palma estaba cálida. Igual que la noche en que nos despedimos. Todos los preparativos están hechos, dije en voz baja. La nueva escuela de Leo ya está lista. Quédate conmigo, suplicó con lágrimas en los ojos. Podemos empezar de nuevo. Había esperado 10 años para escuchar esas palabras. Pero ahora que las tenía aquí, sentí una extraña calma. Claire, dije,
retirando la mano con suavidad. Ya no somos las mismas personas que hace 10 años. Puedo cambiar, dijo desesperada. Ya no soy esa chica materialista. He cambiado muchísimo. No eres tú, me interrumpí. Soy yo. Soy yo quien no puede seguir adelante. Las palabras quedaron flotando en el aire. Un veredicto final e irrevocable. Me miró fijamente y por fin se le cayeron las lágrimas. No puedes seguir adelante. No, dije, negando con la cabeza. Han pasado 10 años. Tuve que dejarlo ir. No era del todo cierto. La caja de hojalata seguía en mi maleta. Los recuerdos aún estaban en lo más profundo de mi corazón. Pero algunas historias simplemente no tienen secuela. ¿Es por Ethan? Preguntó con una sonrisa amarga. ¿Te molesta que estuviera con otra persona? ¿Que tenga un hijo? No, dije mirándola fijamente a los ojos. Me molesta que no decidieras afrontar las cosas conmigo en aquel entonces. Era la primera vez en 10 años que expresaba mi más profundo resentimiento en voz alta. Se quedó paralizada, con lágrimas frescas corriendo por su rostro. Si me hubieras dicho que estabas embarazada, lo habríamos descubierto juntas, dije con calma. Habría sido duro, pero habríamos estado juntos. Pero decidiste rendirte, dije. Por mí, por el bebé, por nosotros. Las palabras fueron una compuerta que liberó una década de dolor. Ahora quieres empezar de nuevo. Pero Claire, algunas heridas dejan cicatrices. Me señalé el pecho. Me dolía desde hacía 10 años. Ella sollozaba, con el maquillaje corrido. Nunca la había visto perder el control así. Parecía una niña perdida. Lo siento. Sé que me equivoqué. Lo siento mucho. No tienes por qué disculparte, le dije, entregándole una servilleta. Ambos pagamos el precio de nuestras decisiones. Los chicos, al oír el llanto, corrieron a la habitación con el rostro desfigurado por la confusión. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Ethan con voz temblorosa. Nada, cariño, dijo Claire, secándose las lágrimas. Mamá solo está un poco triste. Leo me miró. Su expresión era indescifrable. Los niños siempre saben más de lo que creemos. Salimos temprano. Al salir, Claire me puso una cajita en la mano. Un regalo de cumpleaños. Te lo iba a dar más tarde. En el coche, lo abrí. Dentro había una cartera de cuero hecha a mano. La costura era irregular y el corte un poco tosco. En el interior, había cosido las letras LC. Había una pequeña nota dentro. Practiqué durante 3 meses, y sigue así de feo. Pero siempre dijiste que la intención es lo que cuenta. Me ardían los ojos. Ojalá esto hubiera sucedido hace 10 años. Capítulo 8. El día de nuestra partida se acercaba. Leo se despidió de sus amigos. Ethan era el más desconsolado. Los dos chicos pasaron horas juntos, susurrándose secretos como si intentaran condensar toda una vida de amistad en unos pocos días. Claire no llamó. Sus redes sociales estaban llenas de fotos alegres y brillantes de su floristería, acompañadas de frases inspiradoras. Pero sabía que detrás de las fotos soleadas se escondía una sonrisa forzada. Una semana antes de irnos, llegó un paquete. Era de su tienda, un enorme ramo de girasoles. La tarjeta simplemente decía, que siempre estés de cara al sol. Te deseo lo mejor. No llevaba firma. Puse los girasoles en un jarrón. Había como una docena de soles diminutos iluminando nuestro pequeño apartamento. Papá. Leo preguntó, ¿crees que le caes bien a la mamá de Ethan? Niños. Siempre van directo a la yugular. En mi último día de clases, mis compañeros me organizaron una pequeña fiesta de despedida.
El pastel decía, buena suerte en Filadelfia. El decano me dio una palmadita en el hombro. Es una gran pérdida para nosotros, Liam. Esa escuela tiene suerte de tenerte. El ambiente estaba cargado de cortesías y una sensación de alegre insinceridad. Solo yo sabía la verdadera razón por la que me iba. Para cuando terminó la fiesta, ya estaba oscuro. Salía de la escuela con una caja de pertenencias, cuando la vi de pie bajo una farola. Había perdido algo de peso, pero se veía bien. La floristería pareció estar de acuerdo. Al pasar, dijo con una leve sonrisa, «Hoy es tu último día». Sí, asentí. El tren sale temprano mañana por la mañana. Silencio. La farola proyectaba nuestras sombras largas y delgadas sobre el pavimento, como dos líneas paralelas. ¿Conseguiste las flores?, preguntó. Son preciosas. Gracias. Más silencio. El zumbido del tráfico era un rugido sordo de fondo, haciendo que el silencio entre nosotros se sienta aún más fuerte. Mi primera cita en el juzgado es el mes que viene, dijo de repente. Para el divorcio. ¿Va todo bien? Seguro que sí. Pateó una piedra suelta en la acera. Richard tiene prisa por volver a casarse. Aceptó todas mis condiciones. ¡Qué bien! Parecíamos dos desconocidos charlando. Liam, dijo, mirándome. ¿Puedes darme otra oportunidad? Bajo el cálido resplandor de la farola, sus ojos brillaban de forma sorprendente. Reflejaban esperanza, miedo y la valentía desesperada de una última apuesta. Debería haber dicho que sí. El amor perdido hace mucho tiempo, que regresa después de una década. Era la trama de una novela romántica. Pero la vida no es una novela. Las grietas en un espejo reparado nunca desaparecen del todo. Duelen en las noches frías. Claire, dije en voz baja. Ya no somos esos niños. Puedo ser mejor, dijo con urgencia. He cambiado. No lo soy. El problema no eres tú. La interrumpí. Soy yo. No puedo superarlo. Se quedó paralizada. Cada vez que te miro, pienso en el bebé que nunca tuvimos. Dije, con un sabor a ceniza. Pienso en ti subiendo a ese Bentley sin mirar atrás. Pienso en cada noche solitaria de los últimos 10 años. Fue cruel, pero tenía que decirlo. Lo intenté. La miré con el corazón dolido. De verdad que lo intenté, Claire. Pero simplemente no puedo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, brillando como diamantes a la luz de la lámpara. De verdad que no hay posibilidad. No y no da. Lo siento. Se rió, con un sonido entrecortado y acuoso, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Soy yo quien debería disculparse. A lo lejos, oí la voz de Leo. Papá, la cena está lista. Levanté la vista y vi a mi hijo saludando desde el balcón de nuestro apartamento. Me tengo que ir, dije. Liam, llamó mientras me daba la vuelta para irme. Una última pregunta, ¿alguna vez me amaste? Fue una pregunta muy tonta. Si no lo hubiera hecho, ¿por qué me habría dolido durante una década? Sí, me dije. Más que nada. Entonces me di la vuelta y caminé hacia el edificio donde había una luz encendida, donde mi hijo me esperaba. No miré atrás. A mis espaldas, oí un sollozo ahogado, arrastrado por el viento nocturno. Era un elogio a un amor que había muerto hacía mucho tiempo. Capítulo 9. Mientras el tren se alejaba de la estación, Leo susurró de repente, «Papá, está aquí». Miré por la ventana. Allí, entre la multitud del andén, estaba Claire. Llevaba un vestido blanco, inmóvil y solitaria como una gardenia. No saludó. Simplemente se quedó allí, observando cómo partía el tren.
Estábamos demasiado lejos de mí para ver su expresión. Leo mantuvo la cara pegada al cristal hasta que su figura se redujo a un pequeño punto y luego desapareció por completo. Estaba llorando. Dijo en voz baja. Le acaricié el pelo, sin encontrar palabras. El tren aceleró, la ciudad se alejaba tras nosotros. Como el tiempo mismo, siempre avanzando, nunca retrocediendo. Nuestra nueva vida en Filadelfia era buena. La escuela nos dio un bonito apartamento con balcón. Leo pintó su habitación de un azul océano intenso y empezó una pequeña colección de suculentas. Hizo nuevos amigos rápidamente y le fue bien en sus clases. Él y Ethan seguían teniendo largas videollamadas todos los fines de semana. Me sumergí en el trabajo. Daba clases a estudiantes de último año, y el ritmo era incesante. Fue una buena distracción. No había tiempo para pensar, para recordar. Un día, estaba corrigiendo ensayos sobre la persona más inolvidable que he conocido. Leo había escrito sobre Claire. Es como un girasol, escribió, siempre intentando afrontar la luz. Pero sé que hay un lugar en su corazón donde siempre llueve. La profundidad de su percepción me sobresaltó. Esa noche tuve un sueño. Soñé con Claire en la universidad, con ese mismo vestido blanco, dando vueltas bajo los cerezos en flor. Su risa era como campanillas de viento. Liam, dijo en el sueño, tenemos que estar juntos para siempre. Desperté con la almohada húmeda. El tiempo es el mejor médico, pero también el escultor más cruel. Sana la herida, pero erosiona el recuerdo. 6 meses después de mudarnos, llegó un paquete. Era de Ethan. Dentro había una carta y una fotografía. Con su letra infantil, Ethan escribió que él y su madre se habían mudado a un pequeño pueblo en las montañas de Carolina del Norte, un lugar donde nunca hacía demasiado frío. Ella había vendido la floristería y abierto un pequeño hostal. La fotografía era del jardín del Bed and Breakfast, repleto de girasoles. Claire estaba entre ellos, sonriendo. Tenía finas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada era clara y brillante. Al final de la carta, Ethan había escrito, PD, mamá me dijo que fuiste el error más hermoso de su vida. Guardé la foto en la vieja caja de hojalata, junto a los talones de los boletos y las cartas descoloridas. Luego cerré la tapa y la guardé en el fondo de mi armario. Algunas historias son para atesorar, no para revivir. Llegó otra primavera, y los cerezos del campus se tiñeron de rosa. Un día, caminando de vuelta a casa desde la escuela, Leo me preguntó, «Papá, ¿te arrepientes de haberla conocido?» Lo pensé un momento. No, no lo sé. ¿Por qué no? Te puso muy triste. Porque los buenos recuerdos eran reales, dije, mirando las flores que flotaban en la brisa. Y porque si no fuera por ella, no tendría la vida que tengo ahora. No nos tendríamos a nosotros mismos. Él asintió, con una expresión pensativa en su joven rostro. Esa noche, me estaba preparando para la clase del día siguiente cuando apareció una alerta en mi teléfono, una inundación repentina catastrófica en una región montañosa de Carolina del Norte. La quité sin pensarlo 2 veces. No fue hasta el día siguiente que vi el nombre del pueblo. Su ciudad. Llamé a su número. Se cortó. Encontré el contacto de la antigua escuela de Ethan. Dijeron que se había transferido hacía meses. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. No pude dormir. Entré en una cuenta de Instagram que ya había olvidado y escribí su nombre. Su última publicación fue de hace 6 meses, una foto del mar de girasoles en su hostal. En los comentarios, había uno de ayer. La dueña era una mujer muy amable. Volvió a entrar para ayudar a otro huésped a salir, pero no lo logró. Descansa en paz. El teléfono se me resbaló de la mano y la pantalla se rompió contra el suelo. Mi corazón se hizo añicos. Leo, despertado por el ruido, corrió a la habitación. «¿Papá? ¿Qué pasa?»
Abracé a mi hijo y lloré, con lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Era la primera y la última vez que lloraría por ella. Volé al pequeño pueblo una semana después. El hostal había desaparecido, reducido a escombros y barro. Pero un grupo de girasoles silvestres había sobrevivido, con sus brillantes cabezas amarillas meciéndose al viento. Una vecina me contó la historia. Ya había salido sana y salva. Pero volvió a entrar para rescatar a una familia de 3 que estaba atrapada en el segundo piso. Los sacó. Nunca emergió. Coloqué un ramo de flores de cerezo sobre las ruinas. Algunos pétalos se desprendieron, danzando en el aire como aquella tarde de primavera, hace tanto tiempo, cuando ella se giró y me sonrió. Buenas noches, Claire, susurré. El sol empezó a ponerse, proyectando mi sombra alargada sobre el suelo devastado. Una sola línea recta, como nosotros. Habíamos estado tan cerca, pero nuestros caminos nunca estuvieron destinados a cruzarse. En el vuelo de regreso, abrí un libro que había traído conmigo. Dentro estaba la vieja fotografía de nosotros bajo los cerezos. Le di la vuelta. En el reverso, con su caligrafía familiar, había una frase que nunca había visto. Un mensaje de hace una década. Aunque pudiera volver atrás, te seguiría amando. Así que ella me había amado siempre. El amor nunca había muerto. Simplemente había cambiado de forma, convirtiéndose en una marca indeleble en mi alma. El avión ascendió entre las nubes, saliendo a la luz del sol. Sentí que viajaba en el tiempo. Cerré los ojos y la vi. 18 años otra vez. Me sonríe desde debajo de un dosel de flores rosas. Y esta vez, le devuelvo la sonrisa.